Bueno, gente, estoy teniendo problemas con ¡India! ¡Pasá para adentro! Bien. Bueno, puedo ver algunos, no me van a poder ver a mí, porque evidentemente hay algún problema con la cámara que no estoy pudiendo descubrir cuál es, pero de todas maneras vamos a ir empezando. Esperen que admito que quedaron los que están entrando todavía. Está bueno porque puedo ver algunas caras, así que a mí ya me vieron y no hay tanto para ver. Bien. A ver. Hay algunos más que están queriendo entrar. Perfecto. Bueno, vamos a ir empezando de esta manera, que no es la mejor, pero es lo que hay. Un poco la idea era que pudiéramos empezar a trabajar acerca de la historia del acompañamiento terapéutico. Yo les dejé material, no sé si pudieron leer algo de lo que les dejé. ¿Ah? Yo los veo, así que si no tienen abierto el micrófono, al menos hagan señas. ¿Pudieron leer el material? Algo pude leer. Bueno. También algo leí. ¿Pudieron entrar bien a la página? ¿No tuvieron problemas con el material, con acceder al material? No. Me costó encontrarlo nomás, pero después que lo encontré no hubo ningún problema. Bien. Bueno, perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es silenciar los micrófonos para que me escuche mejor, ¿sí? De todas maneras, cuando alguien quiera hablar, basta con que active su micrófono. Bien. Ahora están todos silenciados. El que quiera hablar, activa su micrófono y puede hablar y preguntar lo que necesite. Bueno, la idea es un poco introducirnos en este nuevo tema, que es el acompañamiento terapéutico, entendiendo que es una profesión bastante nueva, que se está construyendo en el tiempo, y para los que pudieron leer algo del material, habrán visto que cuando decimos una profesión nueva es porque es una profesión que se inició aproximadamente en los años 60, fines de los 60, principios de los años 70, acá en la Argentina. El acompañamiento es un invento argentino como el dulce de leche, y nace como una praxis intentando darle alguna respuesta a la salud mental, ¿sí? Nace justamente en el ámbito de la salud mental y tratando de pensar en una estrategia diferente a lo manicomial, como una forma de oponerse al discurso psiquiátrico dominante de la época, donde aparentemente la única respuesta para la salud mental era el encierro. Entonces, en esta búsqueda de nuevos modelos para abordar esta problemática, surgen nuevas prácticas como el hospital de día, como las comunidades terapéuticas. Esto va surgiendo en el mundo a partir de nuevos discursos diferentes al discurso psiquiátrico tradicional. Se toman los aportes fundamentalmente acá en la Argentina del psicoanálisis, por otro lado de la antipsiquiatría, que fue un movimiento bastante importante en los 50 y 60 en Europa. Franco Basaglia fue un representante de la antipsiquiatría, que de alguna manera se opone a lo manicomial y plantea tratamientos de tipo ambulatorios, sobre todo para los pacientes internados. De hecho, se consiguió en Italia lo que se llamó la ley Basaglia, que fue cerrar absolutamente todos los manicomios y empezar a pensar en otras formas de abordar la salud mental. La psicología social acá en la Argentina fue una cosa muy importante también, empezar a pensar a partir de los aportes de Pichon Rivière. Y por otro lado, los avances de la psicofarmacología, que han sido muy importantes en esto de poder participar en el control de los síntomas de las personas
con patologías psiquiátricas. Yo los veo tomando mate y me da mucha envidia, además, porque dejé todo el equipo en mi casa y me tuve que venir a la casa de mi mamá porque en casa no había internet. Así que bueno, estoy en un lugar ajeno, con una computadora que no me está respondiendo, y sin el mate, esto es terrible. Bien, les decía entonces, acá en la Argentina empieza a haber gente que empieza a pensar diferentes modos de abordar la salud mental y que busca crear estos nuevos dispositivos. Por lo tanto, el acompañamiento terapéutico surge como una praxis, como una práctica. Se sigue sumando gente que está tratando de entrar. Como una práctica sin demasiada teoría que la sustentara. Esto empieza con aportes muy importantes, lo que fue, por ejemplo, lo que hizo Mauricio Goldenberg en el Hospital de Lanús, que crea un servicio de psiquiatría para la atención de la salud mental en un hospital general. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Porque es romper con el criterio del hospital monovalente, del hospital psiquiátrico como el único lugar en el que se podía tratar este tipo de problemáticas. Hubo también experiencias interesantes, lo que se llamó en un principio los amigos calificados, que eran personas del ámbito de los pacientes o estudiantes de psicología. Muchas veces a los estudiantes de psicología no suelen usar ad honorem para muchas de estas cosas, que acompañaban a pacientes en determinados procesos, en momentos de crisis, cuando no había una familia que los pudiera sostener, o en procesos de externación, intentando modificar esto de la internación como único recurso y pensando en otro tipo de prácticas. Por lo tanto, el acompañamiento surge como una forma de abordar la psicosis inicialmente, pero después va abriendo campos y va empezando a abordar otro tipo de problemáticas. En este momento podemos decir que está absolutamente asentado en lo que tiene que ver con abordaje de la discapacidad, abordaje de los consumos problemáticos de sustancias, en el acompañamiento de niños y de adolescentes en situaciones críticas de la vida, en pacientes terminales, en pacientes adultos mayores. Allí hay un campo amplísimo para trabajar, o con trastornos neurológicos, epilepsias, demencias. Por lo tanto, la cosa se va ampliando y se va construyendo permanentemente nuevos campos de inserción. En este sentido, comenta en este primer artículo que ustedes tienen allí en el cuadernillo, hubo todo un movimiento importantísimo en los años 60, pero que se corta durante lo que fue la dictadura militar. ¿Por qué? Porque, a verlos, son todos muy jóvenes, así que a lo mejor no tienen mucha idea, pero durante la dictadura militar todo lo que tuviera que ver con actividades grupales, con actividades comunitarias, con reuniones de personas, estaba hasta prohibido, digamos, ¿no? Prohibido reunirse más de 3 personas. Y todo lo que tuviera que ver con estas prácticas alternativas, con algún olorcito a cosa de izquierda, obviamente fue absolutamente coartado. Esto tuvo 2 consecuencias importantes. Por un lado, una nefasta, que fue justamente que esta práctica se cortó muchísimo como práctica institucional, y otra buena, interesante, que fue que mucha gente que venía trabajando en estas experiencias interesantes en la Argentina, parte al exilio y empieza a llevar estos modelos y estas prácticas a otros lugares. Con el retorno de la democracia hay una posibilidad de poder recabar todas estas experiencias. De hecho, se hace un congreso, el primer congreso de acompañamiento terapéutico, y allí es donde podemos decir que se inicia de alguna manera lo que tiene que ver con la conceptualización teórica del acompañamiento.
poder empezar a pensarlo como una profesión y no simplemente como una práctica improvisada para resolver situaciones. Algo que siempre les suelo decir y que me lo van a escuchar decir muchas veces, el acompañamiento terapéutico es una profesión maravillosa, pero los acompañantes siempre nos llaman cuando las papas queman. Es decir, cuando no alcanzan las terapéuticas tradicionales, no alcanzan las prácticas tradicionales para afrontar una determinada situación. Allí es donde se convoca a un acompañante para intentar destrabar, movilizar, producir algún cambio en un tratamiento que está estancado. Por lo tanto, es muy importante poder acceder a esto, de poder pensar en esto como una profesión para la cual nos tenemos que formar, y es importante que tengamos ahora sí material del que nos podamos agarrar para repensar mucho en estas prácticas. Fundamentalmente, el acompañante va a trabajar en lo que tiene que ver con abordajes comunitarios. Como todos sabrán, el acompañante va a trabajar en el espacio cotidiano del paciente, va a trabajar en la comunidad, va a trabajar en el espacio social. Y en este sentido es justamente donde muchas veces se hace complicado pensar esto de qué se trata ser acompañante terapéutico, que esto es lo que vamos a intentar abordar en una segunda clase. Ahora, respecto a esto que decíamos de la historia, van a encontrar un segundo artículo que es de Dragotto, que plantea una cosa muy interesante. Dragotto plantea que este comienzo mítico, romántico y maravilloso del acompañamiento terapéutico es cierto, pero también es cierto que surgieron algunas prácticas en su momento que tenían más que ver con volver al discurso psiquiátrico más duro en su función de control social. Sobre todo en lo que tuvo que ver en su momento, también décadas del 60, 70, con el acompañamiento de personas, de jóvenes en situaciones de consumo problemático, que solían ser enviados a Buenos Aires por familias de bastantes recursos, y le ponían un acompañante, sobre todo para que lo controlara y para que no jodiera en su ámbito. Literalmente esto era así. Por lo tanto, lo que nos dice Dragotto, y que es lo que les invito a pensar y a replantearse en el segundo de los foros que van a encontrar, es que podríamos pensar que hay dos inicios del acompañamiento que dan lugar a dos orientaciones posibles de la práctica del acompañante, y por lo tanto a dos lugares o posicionamientos éticos absolutamente diferentes. Dice Dragotto, el acompañante puede trabajar desde el lugar de favorecer lo social o socializante o de favorecer lo social psiquiatrizante. ¿Qué sería esto? A ver, lo social psiquiatrizante tendría que ver justamente con esta función de control, con alguien que, queriendo ayudar al paciente, lo termina ratificando en este lugar del que no puede salir, en el lugar del enfermo, en el lugar del discapacitado, en el lugar del incapaz de hacerse cargo de su propia vida. Mientras que el lugar de lo social socializante, que sería el heredero de estas prácticas más progresistas en salud mental, va a tener que ver, dice Dosa, que es quien arma estas dos posiciones, justamente con resistir a la tentación de hacer por el otro. Cuando nos rehusamos a reemplazar al paciente en lo que puede, a reemplazarlo en este lugar de sujeto de su propia vida, y justamente trabajamos para que esta persona pueda volver a tomar las riendas de su vida, volver a ser el protagonista de su vida. A ver, hasta acá, ¿nos vamos entendiendo?
¿Sí? Habilítense los micrófonos, así nos escuchamos un poco. Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, generalmente yo en esta primera clase les pregunto a todos quiénes son, qué hacen, por qué eligieron esta carrera. Como no lo vamos a poder hacer ahora personalmente porque no nos da el tiempo, por eso les propongo en el primer foro esto, una presentación de cada uno. Y generalmente les pregunto, ¿qué piensan ustedes que es ser acompañante terapéutico? Y ahí sí me gustaría poder escuchar a algunos, a los que quieran, a ver, ¿qué piensan que es ser acompañante terapéutico? ¿Alguien? Para mí, bueno, hablo yo, Dale. para mí es como generar un sostén, bueno, justamente un acompañamiento en alguien, en generarle autonomía a esa persona, no en hacer para, sino en hacer, en ayudar a que el otro pueda hacer o algo así, me da esa sensación. Buenísimo. ¿Alguien más? No sé si me escuchan. Sí, Sofía. Sí. Bueno, comparto un poco la opinión de la chica que habló recién, que no me sale el nombre acá. No, dice Huawei, así que sale el teléfono. Claro. Hola. ¿Quién? No me sale el nombre. Hola, soy yo. Paola. Está. Un gusto, Paola. Un gusto. Bueno, mi nombre es Sofía, creo que les sale a todos. Comparto un poco la opinión que dio recién Paola. Yo creo que la profesión es acompañar a las personas en sus distintas problemáticas que tengan, ya sea del lado de la discapacidad o algún problema físico o algún problema de salud que tengan, acompañarlas a sobrellevar eso lo mejor posible. ¿Sí? Como decíamos antes, no limitarla a que no pueda hacer tal cosa, sino acompañarla a que sí lo puede hacer, a que es capaz de hacer eso. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, hola a todos. Yo soy Ana. Hola, Ana. Tampoco aparece mi nombre ahí. Bueno, creo que más que nada la palabra acompañamiento terapéutico lo dice. Acompañar es eso, es caminar al lado quizás. Llevar de la mano, apoyar, dar, me parece justa la palabra. Es así, eso, tal cual, acompañar. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Leticia. Leticia, hola. Hola. Sí, acompañando un poco lo que dicen las chicas, me sumo al hecho de que tomo el acompañamiento como la forma de generar herramientas justamente en favor de la autonomía de quien lo requiera, digamos. Quien tenga una situación específica, ya sea en el marco de discapacidad o de adicción, poder ayudarle a encontrar las herramientas para que resuelva su conflicto. Creo que va por ese lado, lo que yo pienso. Buenísimo, me encanta porque ninguna dijo ayudar, ninguna dijo cuestiones que tengan que ver con lugares de bondad. A ver, otra cosa que suelo decir en estas primeras clases es que una de mis funciones como profesora en este curso es sacudirles a quien lo tenga el complejo de Madre Teresa de Calcuta. Digamos, no estamos allí para salvar a nadie, no estamos allí para darle al otro nada o para hacer por el otro, estamos allí para hacer con el otro, para que el otro pueda hacer por sí mismo, y por lo tanto es una función que debe ser asumida con absoluta profesionalidad, con la distancia necesaria para poder justamente brindarle al otro estas herramientas que necesite, pero donde yo no voy a salvar absolutamente a nadie, no voy a ser dueño de ninguna verdad, no sé qué es lo que el otro necesita, sino que tengo que escuchar qué es lo que el otro necesita,
porque de esto nadie sabe más que uno mismo, aunque no sepa que lo sabe, pero bueno, es un poco poder pensar estas cuestiones que tienen que ver con corrernos de este lugar del asistencialismo y poder pensarlo justamente desde un lugar terapéutico. Por eso hablamos de acompañamiento terapéutico. Acompañar, todos acompañamos en la vida, todos hemos acompañado a alguien y todos hemos sido acompañados por alguien en algún momento. Lo que esto tiene de diferente es justamente esto de lo terapéutico, de poder pensar qué es lo terapéutico para el otro en ese momento particular, qué es lo que el otro necesita en ese momento particular. Por eso me parece tan importante esto de las dos posiciones que plantea Dosa en este texto de Dragotto. Lo social socializante, poder trabajar justamente para que el otro pueda ocupar en la sociedad ese lugar que le pertenece por derecho, poder pensar en los pacientes como sujetos de derecho, mientras que lo social psiquiatrizante tiene que ver con el control, con el cuidado más que nada de que el otro no joda. Hay un texto maravilloso, un libro muy gordo que tiene un par de tomos, que se llama Historia de la locura de Foucault, donde Foucault cuenta un poco cómo fue justamente la historia del tratamiento de la locura, de la forma de pensar de la locura en cada sociedad. Esto siempre es así, siempre es social e histórico, siempre tiene que ver con un enfoque, con lo que cada sociedad piensa en un determinado momento acerca de las diferentes problemáticas que nos van a tocar abordar, ¿no? Los acompañantes terapéuticos, decimos, trabajamos con patologías, trabajamos con discapacidades y trabajamos con problemáticas. No siempre se trata de algo del orden de la salud, a veces se trata de algo del orden de las circunstancias de vida, ¿sí? Un campo muy interesante que no nombré antes de trabajo del acompañante terapéutico es el campo de acompañar a personas en situación de vulnerabilidad social. Por ejemplo, hay mucha gente trabajando para la Secretaría de Niñez y Adolescencia, haciendo este laburo de acompañar a chicos, jóvenes, niños o adolescentes que están atravesando por situaciones de vulnerabilidad social, que han sido apartados de su familia, por alguna situación en particular. Entonces, esto de pensar, hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar y aportar desde un cierto saber. Siempre, siempre trabajando insertos en un equipo interdisciplinario. Esta es otra cosa que es fundamental. El acompañante nunca trabaja solo. El acompañante trabaja en un equipo, con otros profesionales. Y esto es importantísimo para justamente defender la calidad de nuestras intervenciones y también para protegernos nosotros. De esto ya vamos a hablar más adelante también, ¿no? De lo que implica o de los riesgos de trabajar sin un equipo o sin un profesional que nos respalde. Bueno, un poco la idea, chicos, es que lean estos textos. La idea es hacer una clase cortita donde podamos introducirnos, que lean los textos y que participen de los foros. Esto de la modalidad virtual obviamente es algo nuevo para todos. Yo ya vengo trabajando así con otros grupos y nunca había tenido estos problemas con el Zoom que tuve hoy, pero bueno, alguna vez tiene que pasar. Pero bueno, implica una modalidad diferente para cada uno de nosotros. Para mí, obviamente, un trabajo de adaptación, de material, de formas de laburo, de propuestas pedagógicas diferentes, y para ustedes también, porque estar en casa implica también una disponibilidad diferente, no es lo mismo ir a un instituto donde estoy exclusivamente para escuchar la clase, que estar en casa donde el gato me voltea las cosas, el perro me pide comida, los chicos me demandan para alguna cuestión. Entonces, por eso la propuesta también es hacer una introducción en esto del Zoom, que no sea muy larga, que no les demande mucho tiempo en lo presencial, pero que puedan seguir trabajando en casa desde el aula virtual con los materiales y participando en los foros. La forma de entrar es a través de las secuencias de aprendizaje, les decía.
entran a la secuencia de aprendizaje porque ahí van a tener no solo a qué material se tienen que remitir, sino también qué actividades van a tener que ir haciendo. Y les aviso que el aula virtual me permite hacer un seguimiento de quién entró, quién leyó y quién trabajó y participó. Así que si no leen, me voy a enterar. Les pido por favor que se comprometan en la lectura, porque en esto de no estar las 2 horas todas las semanas juntos, nos va a obligar también a que cada uno se comprometa de una manera diferente. De todas maneras, los espacios que tenemos son obviamente el grupo de WhatsApp para las consultas, el aula virtual misma que nos permite hacer, mandarnos mensajes entre nosotros, y bueno, un poco eso. Me gustaría saber ahora qué expectativas tienen ustedes. Otra cosa que tienen allí en el aula es el programa. Creo que dice contenidos del curso o descripción del curso. Donde dice descripción del curso, tienen el programa completo del curso con todos los temas que vamos a abordar. El programa es sumamente ambicioso, es muy largo, lo armé yo y lo armé largo, porque siempre quiero ofrecerles lo más posible. Así que, bueno, esto nos implica leer en casa, leer mucho el material, y poder aprovechar los tiempos que tengamos juntos para hacer lo mejor posible. Así que bueno, les vuelvo a dar la bienvenida a todos, me alegro que nos podamos ver las caras, la próxima espero que también puedan ver la mía, y ya nos iremos conociendo. También una de las propuestas que les hago es que en el aula virtual entren a su cuenta y a la configuración de datos, y quien pueda subir una fotito, la suba, así también nos vamos reconociendo y podemos relacionar cara y nombres. Acá aparecen por ahí los teléfonos, las marcas de los teléfonos, y no sabemos quién es quién. Así que esto también es muy importante. Y otra cosa que les suelo decir, trabajar en salud mental y trabajar en las condiciones en las que trabajamos los acompañantes terapéuticos, a veces son lugares de mucha soledad. Y por eso es muy importante que podamos conocernos, conocer a los compañeros, apoyarnos en los docentes, porque a veces nos encontramos en el medio del conflicto y no sabemos para dónde arrancar. O salimos en algún momento muy angustiados de trabajar con un paciente y necesitamos hablar con alguien. Para eso están los colegas. Por eso yo insisto en que nos podamos conocer, en que podamos compartir lo más posible. Porque lo peor que pueden hacer, y en mis 30 años de psicóloga les digo como experiencia propia, lo peor que uno puede hacer es llegar a casa y contarle a alguien lo que le está pasando. Primero porque violás la confidencialidad, aunque si no decís quién es, se dice el pecado, pero no el pecador, no es tan terrible. Pero segundo porque el otro no te puede entender, porque el otro no es un par. Por eso es tan importante la función de los pares, la función de los compañeros. Así que intentaremos, como podamos, construir este espacio todos juntos. Espero que, bueno, que me acompañen en esta tarea. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario, aprovechen ahora, que nos quedan 6 minutos. ¿Nadie nada? Qué calladitos están. Bueno, ya esto también va a cambiar. Primer día de clase. Primer día de clase, me parece muy bien. Bueno, ya nos vamos a ir conociendo, ya van a hablar más. Y otra cosa, yo intento hablar lento, pero soy de hablar muy rápido. Y soy de avanzar mucho, y generalmente me apoyo en la cara de ustedes para ver si me entienden o no me entienden. Y ahora con esta modalidad no veo todas las caras. Así que cuando me tengan que frenar, me frenan. Cuando tengan que hacer una pregunta, me paran. Si voy muy rápido, me avisan. Si no están de acuerdo con lo que digo, por favor, nada me gusta más que me discutan. Porque como les digo en el aula virtual, el conocimiento se construye colectivamente. Y es a veces en la diferencia con el otro donde
podemos repensar, plantearnos cosas que no nos habíamos planteado, y así aprendemos todos. Ustedes de mí y yo también aprendo muchísimo de eso. Así que bueno, y vuelvo a dar la bienvenida. Les agradezco la paciencia por los inconvenientes que nos trae la tecnología, y nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Todo bien, de acuerdo. Bueno, perfecto. Bárbaro. Entonces, nos vemos la Ahí, semana que viene. Entonces. Sí. Discúlpame, Mariela, ahí salió abajo un chat que alguien preguntó que había que leer para la clase que viene. Bien, yo porque no tengo todo encendido. Justo me sino salió, Ahí está. me salió acá. Bueno, para la clase que viene vamos a trabajar, bueno, yo después les digo que hay que leer, pero en realidad vamos a trabajar lo que dice, de qué hablamos cuando hablamos de acompañamiento terapéutico. Ese va a ser Lo el que tema. sí lo doy. Pero yo preferiría que no lean lo de la clase que viene todavía, que se ocupen de leerlo de esta clase y que se ocupen de participar en los foros, ¿está? Esta semana la tarea es participar en los foros y poder intercambiar opiniones sobre este tema de esta clase. ¿Mm? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene y seguimos trabajando. Un abrazo virtual, cosa que me cuesta muchísimo, ya me van a conocer personalmente y soy muy toquetera, soy muy abracera. Y esto de no verle la cara a la gente o de no poder tocar a la gente me cuesta infinitamente. Pero bueno, en este barco estamos todos y tendremos que remar para el mismo lado. Un beso grande. Adiósito. Chao. 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 Chao.